Bienvenidos a este segundo episodio de Detalles. Ahora sí, es momento de que entremos en este podcast a hablar sobre temas de desarrollo. En este momento en este podcast vamos a hablar sobre lo que son las pruebas automáticas. Tocaremos las pruebas unitarias, las pruebas de integración y en general quiero darles mis propios pensamientos. Solo para darles la introducción de todo lo que vamos a ver, les voy a hablar sobre qué son las pruebas, para qué sirven, características que tienen, mitos, lineamientos y al final aterrizaremos en varias sugerencias personales que espero que les sirvan cuando ustedes tengan que implementar estas pruebas. Si tú nunca has escuchado sobre las pruebas automáticas o pruebas unitarias de integración end-to-end o un montón de tipos de nombres que tienen las pruebas, no te preocupes porque esto es algo que realmente yo no me acuerdo de haberlo visto en la universidad. A mí no me lo enseñaron ahí. Posiblemente tú ya estés en una universidad donde el plan sea diferente, pero posiblemente no hayas visto nunca o no sepas para qué son las pruebas automáticas. La verdad es que es un concepto que se aprende cuando ya estás trabajando y te das cuenta de que cuando subiste algo a producción no funcionaba, pero funcionaba ayer en tu máquina, pero ya no funciona al día de mañana en producción. Y tienes que bajar la aplicación en caliente, volver a hacer las pruebas en tu localhost o en tu computadora. Te das cuenta de que obviamente hubo un error, lo corriges, lo vuelves a subir y perdiste. Puede ser que toda una mañana, puede ser que perdieras una hora, unos 10 minutos o en fin, tuviste un estrés porque la aplicación no funcionaba como tú esperabas. Este es el objetivo de las pruebas automáticas, que esto no llegue a suceder en producción. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las pruebas? ¿Para qué sirven? Características, mitos, lineamientos. Eso es lo que vamos a hablar en breve. Entonces, empecemos hablando sobre que las pruebas no son una pérdida de tiempo como la mayor parte de nosotros pensamos. Usualmente cuando tú sabes o conoces a algún programador que conoce el tema de las pruebas y le dices, bueno, hay que hacer pruebas y ya te va a empezar a arrugar la cara. ¿Por qué? Porque significa que hay que invertir mucho tiempo en algo que solo va a funcionar en desarrollo. ¿Ok? Pero nuevamente no son una pérdida de tiempo. Muchas empresas lo usan en su día a día. Y aunque se sienta incómodo hacerlas, es necesario. Planteemos el ejemplo de la parte automotriz. Imagino que más de ustedes han visto esos muñecos que sientan en un carro y el carro tiene unos stickers amarillos y negros o de otros colores y ese carro lo pasan chocando de diferentes lados, de diferentes ángulos. Lo ponen en nieve, lo ponen en arena, lo ponen en pavimento y hacen X cantidad de choques en el vehículo. ¿Por qué lo hacen? Este es un tipo de prueba y tiene mucho sentido el nombre. Pero es un tipo de prueba que les va a ayudar a estas empresas a asegurarse de que las personas que usen su vehículo en caso de alguna colisión van a sobrevivir, ya que saben o van a saber en qué punto el carro es vulnerable, en qué punto necesitamos poner más reforzamientos, en qué punto tenemos que poner bolsas de aire porque no hay nada que hacer aquí, o en qué punto la persona se va a matar y ya no es responsabilidad de nosotros si la persona pues sobrevive o no. ¿Ok? Entonces, eso es algo que hacen las empresas automotrices para asegurarse la calidad o para asegurar la calidad de su producto. Es exactamente lo mismo en la parte de desarrollo de software. Las pruebas nos van a ayudar a nosotros a que nuestra aplicación se comporte como esperamos hoy, mañana, pasado y pues siempre y cuando tengamos la aplicación, nosotros deberíamos de correr estas pruebas. Les pongo otro ejemplo. ¿Acaso ustedes se montarían en un carro que jamás ha sido probado? Posiblemente van a decir que no. Aunque se lo regalaran el carro, ustedes van a decir, uy, no, la verdad es que yo no voy a usar un carro que jamás ha sido probado. Bueno, dejando en claro el objetivo de las pruebas y espero que ustedes sepan ya que es su importancia. Hablemos sobre dos tipos de pruebas bastante comunes que son las unitarias y las pruebas de integración. Las pruebas unitarias se enfocan en que nosotros probemos pequeñas funcionalidades de la aplicación, probemos cosas específicas en pequeñas unidades, por decirlo así, en un objeto controlado pequeño. Por decir algo, que una función, valga la redundancia, funcione, que un método trabaje como ustedes esperan, que la conexión de la base de datos efectivamente haga la conexión a la base de datos, y cuando ustedes hacen alguna sumatoria, efectivamente haga la sumatoria. Eso es lo que estoy hablando sobre las pruebas unitarias. Y las pruebas de integración es básicamente tomar un montón de pruebas unitarias y asegurarse de que funcione correctamente entre sí. Esto con el objetivo de asegurarnos de que la aplicación trabaje como nosotros esperamos. Podríamos hacer el ejemplo de una prueba unitaria como la llanta de nuestro vehículo. Si bien es cierto, son muchos componentes los que construyen un neumático o una llanta en sí, o una rueda del carro, como ustedes le digan. Sí, cierto, son muchos componentes los que las construyen, pero pensémoslo como un ejemplo aislado, nuestra llanta.
Entonces, esta llanta nosotros le vamos a hacer pruebas de que gire correctamente, de que no tenga deformidades, de que, bueno, se pueda aplicar cierta presión a la misma sin reventarse y muchos otros tipos de pruebas. Eso es una prueba unitaria. Entonces, cuando tomamos las 4 llantas y se las ponemos a un vehículo y probamos el vehículo como tal con las llantas, esto ya podría verse como una prueba de integración, porque puede que cuando le pongamos el vehículo encima, nos demos cuenta de que el peso del vehículo es superior a la capacidad de presión que pueden tener las llantas y se van a estallar. O pueda que la llanta sea demasiado grande y no le pueda quedar al vehículo. Entonces tenemos que hacer ajustes que sin las pruebas no nos hubiéramos dado cuenta de esto a tiempo. Pero la verdad, esto debería ser mínimo. Al final del día, cuando nosotros terminemos la parte de nuestras pruebas, nos vamos a dar cuenta de cosas que nuestra aplicación necesita mejorar, cosas que está haciendo bien, o bien puede que nosotros necesitemos implementar nuevas funcionalidades a la misma par que trabaje como nosotros esperamos. A la hora de escribir las pruebas, tiene que respetar 5 principios que yo les recomiendo. 1, que sean fáciles de escribir. 2, tienen que ser fáciles de leer. 3, tienen que ser confiables. 4, tienen que ser rápidas. 5, principalmente nosotros tenemos que enfocarnos en las pruebas unitarias más que en las de integración. Aunque si bien es cierto las de integración son importantes, cuando nosotros probamos que todos nuestros componentes de manera aislada funcionan correctamente, no debería de haber necesidad de crear tantas pruebas de integración. Nuevamente, puedo estar equivocado, pero eso es algo que a mí me ha pasado bastante. ¿A qué nos referimos que las pruebas tienen que ser fáciles de escribir? No es el objetivo de una prueba que nosotros escribamos todo un programa para hacer una evaluación. Tienen que ser fáciles de leer porque al día de mañana, cuando alguna prueba falle, ustedes tienen que ver claramente por qué falló y poderla entender sin que ustedes vayan a una documentación, abra un documento. Eso sería una pérdida de tiempo también. Tienen que ser confiables en el aspecto de que al día de mañana ustedes saben que la prueba está evaluando los argumentos o el comportamiento esperado. Tienen que ser rápidas porque una prueba que demore una barbaridad en ejecutarse va a desesperar a cualquier persona. Pero principalmente tienen que ejecutarse de manera simultánea o secuencial. Pero principalmente tienen que ser rápidas porque si una prueba tarda mucho significa que está haciendo más trabajo del que debería. Y principalmente unitarias por la misma razón que les había mencionado originalmente. Hay unas siglas bastante usadas en la parte del desarrollo de pruebas que es el AAA o AAA, que en inglés significa Arrange, Act y Assert, que en español sería arreglar, actuar y afirmar. Estos 3 puntos son la estructura torácica de cualquier prueba y vamos a entrar en detalle a continuación. Primero, en la parte de el arrange o arreglar, nosotros preparamos el estado inicial de nuestra prueba, es decir, podemos inicializar variables, podemos realizar las importaciones necesarias, podemos preparar todo lo que sea el ambiente para que nosotros podamos desenvolver la prueba. En este caso, por ejemplo, si ustedes quisieran probar la llanta, significaría de que estamos sacando la llanta del paquete, la estamos colocando en donde la vamos a evaluar, pero todavía no aplicamos nada en ella, simplemente estamos colocándola en el lugar donde vamos a hacer la prueba. Eso es el arrange o arreglar. Luego pasamos a la parte de actuar. Actuar significa que le vamos a aplicar un estímulo a nuestro sujeto de pruebas. Nuevamente, nuestro sujeto de pruebas, en el caso que les estoy hablando, es nuestra llanta. Entonces, un estímulo a la llanta sería de que gire o la ponemos en algún motor para que empiece a girar rápidamente. O digamos que la prueba sería tirarla por un barranco a ver si rebota o cualquier otra cosa. Esos son nuestros estímulos que le estamos aplicando al sujeto de pruebas. En la parte de programación estaríamos hablando de llamar métodos, simular eventos como por ejemplo el click o un form submit o cualquier otro evento que ustedes puedan pensar en que necesitamos probar. Y en pocas palabras es realizar acciones basados en el sujeto de pruebas. Y eso es todo. Y luego pasamos a la parte de assert o afirmar, que es básicamente observar el comportamiento resultante. Nuevamente, si analizamos nuestro sujeto de pruebas, si la llanta empieza a girar y estalla y salen volando las piezas, significa que la prueba obviamente no pasó. Pero no necesariamente tiene que ser algo tan llamativo. Puede ser que cuando ustedes empezaron a girar la rueda, pudieron haber notado de que había unas pequeñas deformidades o que no estaba correctamente balanceada. En la parte del desarrollo estaríamos hablando de que si ustedes hacen, por ejemplo, llaman un método en el cual tiene que sumar 2 números y pues resulta que los termina multiplicando, significa que la prueba está mal o significa que nuestro código está mal. ¿Y por qué digo que la prueba puede que esté mal? Porque pueda que efectivamente la función, su nombre era sumar, pero el objetivo era multiplicar.
Entonces nosotros podemos tener muchas consideraciones que ya les voy a hablar sobre estos mitos de las pruebas. En pocas palabras, la parte de assert o afirmar son los resultados que nosotros estamos esperando que después de aplicar el estímulo sucedan. Nuevamente, que algo cambie, que algo se incremente, o bien de que nada suceda tras aplicar un estímulo. Ese es el triple A de las pruebas que ustedes lo van a ver bastante allá afuera. Nuevamente, arrange o arreglar, act o actuar, assert o afirmar. Pasemos ahora a hablar un poco sobre los mitos de las pruebas. Las pruebas primeramente no hacen que tu aplicación no tenga errores. Eso es algo que inclusive muchos jefes de informática desconocen o piensan de que por hacer un montón de pruebas la aplicación ya funciona correctamente. Al igual que todo, al igual que nuestro programa, fue creado por seres humanos que nos equivocamos y entonces esos errores también pueden replicarse en nuestras pruebas. Otro mito es que las pruebas no pueden fallar. No. Nosotros nuevamente puede que tengamos el código bien, pero escribimos mal la prueba y la prueba va a fallar, lo cual nos puede arrojar falsos positivos o falsos negativos. Otro mito es que las pruebas hacen lenta mi aplicación. Esto es totalmente descabellado pensarlo porque no es el objetivo de las pruebas que lleguen al servidor de producción o que lleguen al cliente final. No es el objetivo ese. La idea de las pruebas es que ustedes se aseguren de que su aplicación está trabajando de una manera predecible, es decir, cuando ustedes hicieron la prueba, que la aplicación el día de mañana siga trabajando de esa manera. Las pruebas no forman parte del bundle final de la aplicación. Otro mito es que las pruebas es una pérdida de tiempo y aquí ya caemos en unos temas un poco más delicados. No todo es blanco y negro, ya voy a hablar un poco más sobre esa pérdida de tiempo porque en teoría puedo entender por qué se considera una pérdida de tiempo la parte de las pruebas y ya lo vamos a hablar. Y luego otro mito es que hay que probar todo. Si bien es cierto, eso sería el mundo ideal, nosotros no vivimos en un mundo ideal porque no tenemos el tiempo o la aplicación es demasiado grande o teníamos que haberlo terminado para ayer. Y en fin, hay muchos mitos relacionados a que hay que probar todo. Lo ideal, sí, hay que probar todo lo que se pueda, sí. Pero muchas veces y en la vida real no hay tiempo para probar todo. Pasemos hablando sobre las realidades en el ambiente laboral de hoy en día. Muchos jefes de IT todavía piensan que hay que probar absolutamente todo. Si bien es cierto, aquí ya tocamos lo que les mencionaba anteriormente, sí, sería el mundo ideal y sí, hay que probar todo lo que se pueda, sí, tienen toda la razón, pero no se puede. No se puede cuando nosotros tenemos ya la soga en el cuello, ya se nos está inundando el piso y tenemos que lanzar a producción algún cambio. Ya les voy a hablar un poco más sobre qué hacer en ese caso. Y luego tenemos el caso opuesto de que muchos desarrolladores optan por no probar nada porque funciona bien en su computadora. Y eso es bien divertido porque hasta es un meme que digan, ok, bueno, pero funcionaba ayer en mi máquina y ahora en producción ya no funciona, pero funcionaba bien ayer o funcionaba en mi equipo. Y eso es algo que las pruebas procuran evitar, de que ustedes al día de mañana no tengan esa excusa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si los jefes dicen que probemos todo y nosotros tenemos desarrolladores que dicen que no hay que probar nada, entonces, ¿cuál es el punto medio? Nosotros tenemos que analizar el tiempo que nosotros tenemos. Tenemos que analizar la forma como estamos programando. Como les dije, esto no es de blanco y negro. Hay muchos panoramas que nosotros tenemos que analizar aquí. Por ejemplo, puede que ustedes sigan alguna metodología establecida por su departamento de desarrollo que diga y que los obligue a que después de cada día de trabajo o cada vez que ustedes terminen alguna funcionalidad, tienen que escribir las pruebas respectivas. Si ese es el caso, entonces ustedes perfectamente hacen y siguen esos lineamientos porque es el estándar de su departamento de desarrollo. Ahora, pero si ustedes están en la libertad de que, bueno, ok, está a mi discreción si hago pruebas o no, entonces, ¿qué puedo probar? Mi recomendación es que si no se tiene el tiempo suficiente, digamos que ustedes ya hicieron la aplicación, les voy a enseñar ya les voy a hablar de otro ejemplo, pero imagínense que ustedes ya terminaron la aplicación y antes de pasar la producción dicen, no, la verdad es que tenemos que escribir las pruebas, que esto es el caso de muchas personas. El problema es que tenemos solo 2 días, 3 días para salir a producción, entonces, ¿qué hacemos? En mi caso, yo les recomendaría de que ustedes hagan las pruebas en la ruta crítica de su aplicación. Por ejemplo, si fuera una aplicación de ventas, hagan las pruebas respectivas de que se pueda hacer un logueo en su aplicación, de que una persona pueda añadir las cosas al carrito de compras, que el carrito de compras pueda eliminar productos, que pueda volver a agregar, cambiar los montos,
que pueda vaciarlo, que pueda pasar a la parte de comprar, que se pueda evaluar todos los panoramas del pago, que se haga el pago, que no se haga el pago, de que esté pendiente cuando se recibe el pago, que se haga toda esa parte hasta llegar a la entrega del producto o un recibo o alguna confirmación al cliente. Pero no vamos a probar de la pantalla para agregar productos, no vamos a realizar pruebas sobre otro montón de componentes que no son la ruta crítica, viéndola del punto de vista urgente. Lo ideal, y si viviéramos en un mundo perfecto, mi recomendación sería de que cuando ustedes terminen un componente y ustedes necesitan que este componente quede así a lo largo del tiempo y que al día de mañana ningún otro programador va a venir y lo va a modificar y luego ya no va a funcionar como ustedes esperan, porque esto también me ha pasado, ya sea que otra persona modifica mi código o yo bien modifico el código de otra persona y después ya nada funciona. Ese es el objetivo de las pruebas. Hagan esas pruebas cuando ustedes saben que algo está funcionando bien y así se tiene que quedar por mucho rato. Una prueba eventualmente puede ser modificada para que ustedes la adapten a los cambios que una pantalla o algún componente va a sufrir en el futuro, porque esto va a cambiar. Obviamente no hagan una prueba si el componente está en desarrollo todavía. Háganlo cuando el componente ya está completo. Es decir, ya terminé mi autenticación, ya voy a pasar a otra parte de mi aplicación. Allí es donde ustedes van a escribir las pruebas. ¿Okay? Las pruebas de login, las pruebas de registro, las pruebas del cambio de contraseña, las pruebas de recuperación de contraseña o todo lo que ustedes quieran. Nuevamente, háganlo cuando terminen un componente o una funcionalidad que debe de quedarse así a lo largo del tiempo. Así que empecemos a llegar al final de este podcast. En resumen, las pruebas no son una pérdida de tiempo, pero pueden ser consideradas una pérdida de tiempo si ustedes son obligados a realizar pruebas sobre absolutamente todo cuando no tienen tiempo, y esto va a causar frustración en su equipo de trabajo. Las pruebas están hechas para que ustedes se aseguren que su aplicación el día de mañana va a trabajar como ustedes esperan. Y así, por favor, ya no digamos, funcionaba bien en mi máquina ayer. La parte de las pruebas también se asegura de que otros programadores no van a modificar su código y lo van a romper, porque si lo rompen, entonces una prueba va a fallar. Siempre que ustedes vayan a pasar a producción cualquier cosa, por más pequeño que sea el cambio, inclusive se nos hará ridículo, pero digamos queremos cambiarle el título a nuestro sitio web y nosotros hicimos una aplicación en algún framework, alguna tecnología, ejecutemos las pruebas. ¿Por qué? Porque pudiera ser, pero pudiera ser que algún desarrollador use el título de nuestra aplicación web como referente para algún componente, mostrarlo en algún lugar. Y si nosotros modificamos accidentalmente el título porque pensamos que no hacía nada, nosotros vamos a chocar con alguna prueba que no sabíamos que alguien había escrito. Nuevamente, las pruebas van a ayudarles a ustedes a que su equipo de trabajo sepa y esté seguro de que sus componentes o lo que ustedes acaban de realizar sigue funcionando específicamente como ustedes lo programaron. Otra recomendación que yo les doy es que no trabajen en la parte de pruebas con varias personas. Ustedes hagan las pruebas sobre su trabajo, sobre sus componentes o sobre lo que ustedes se encuentren desempeñando en ese momento. Por favor, no hagan las modificaciones en las pruebas de otras personas. Lo ideal sería de que ustedes copien la prueba y lo trabajen en su versión, en su repositorio, en su rama. ¿Por qué? Porque es muy común que al día de mañana personas suban pruebas incompletas a un repositorio principal y nosotros accidentalmente la vemos y vamos a decir, uy, no, pero esta prueba está mala. Usualmente, si ustedes no escribieron esa prueba, hablen con el desarrollador para que haga esa actualización respectiva. Principalmente porque ustedes no saben si la persona efectivamente se le olvidó agregar algo o está en proceso de terminar dicha prueba. Y no hay nada más frustrante que resolver conflictos en pruebas. Y bueno, estas son mis opiniones referentes a este tipo de pruebas automáticas que, si bien es cierto, nosotros a veces nos da pereza hacerlas. Es como la documentación, que también podemos hablar de eso después. Pero es como la documentación que a veces ya terminamos la aplicación, funciona y ya queremos que todo el mundo la use. Y después nos dicen, uy, pero hay que hacer la documentación, uy, pero hay que hacer las pruebas y ahí ya arrugamos la cara porque, ay no, qué pereza. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer esto. Es una excelente práctica y en muchas empresas los van a obligar a ustedes a que hagan este tipo de pruebas. Ok, eso sería todo por este podcast. Espero les haya gustado. Por favor, los invito a que lo compartan con personas que les puedan ayudar. También hay una opción de donaciones por si acaso ustedes quieren, seguir patrocinando este podcast y que yo pueda seguir virtiendo mis opiniones acá.
No es obligatorio porque de todos modos estoy haciendo esto por iniciativa personal, porque quiero hacerlo, porque me gusta y porque quiero pasar un rato agradable con ustedes y que al día de mañana ustedes ya conozcan un poco más sobre el concepto de las pruebas. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la próxima. Y por cierto, recuerden también si quieren pueden tomar mis cursos que tengo en Udemy. Los pueden encontrar en mi sitio web fernando-herrera.com. ¿Ok? Hasta la próxima. Nos vemos.